¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de David Monroy Digital a través de las redes sociales, a través de Periscope, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook Live. Yo soy David Monroy y hoy vamos a tener una entrevista sumamente interesante en función de lo que está ocurriendo en la historia del estado de Morelos. Vamos a platicar de lo que ha sucedido en esta semana con el tema del aborto. Esta semana se conmemoró pues el Día Internacional, el Día Global por el tema del aborto, y esta semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso, junto con otros colectivos, una propuesta para despenalizar el aborto en el estado de Morelos. Esto no es un asunto menor, no es la primera vez que una agrupación, que una organización, que una entidad, que un legislador, alguien va al Congreso del Estado para tratar de despenalizar el aborto en el estado de Morelos. Bueno, antes de cualquier cosa, quiero decirle que hoy es miércoles 30 de septiembre, un día inhábil en el estado de Morelos. Conmemoramos, bueno, pues varias cosas aquí en la entidad. Ahorita le platico, ya está en la sala de espera de esta aplicación el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el señor Raúl Israel Hernández Cruz, licenciado Raúl Hernández Cruz, Raúl Israel Hernández Cruz, con quien vamos a platicar sobre este tema. De tal manera que le damos la bienvenida esta tarde en David Monroy Digital al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como le decía yo, el licenciado Raúl Hernández Cruz. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias, licenciado, por la disposición. Y luego, bueno, pues este tema que tuvimos anteayer con el tema técnico del Internet, bueno, pero al fin de cuentas ya estamos aquí de nueva cuenta. Muy importante lo que hay que platicar, licenciado, decía yo en la intervención, que quizá no alcanzó usted a escuchar en mi introducción, que bueno, no es la primera vez que se busca que en el estado de Morelos se despenalice por completo el aborto, con algunas circunstancias específicas, pero al final de cuentas no es la primera vez. Sin embargo, sí es la primera vez que tiene las posibilidades de ser aceptada. Sin embargo, bueno, con usted vamos a analizar justamente esa parte, cómo estamos en el Congreso del Estado, y que nos platique inicialmente a qué se debe esta inquietud de ir al Congreso del Estado para solicitar la expedición de un decreto que reforme el Código Penal y que reforme la Ley Estatal de Salud para que el aborto en Morelos deje de ser clandestino y se permita en condiciones específicas, se despenalice, vamos, con todas sus palabras. Sí, gracias. Lo expones de una manera muy clara. En efecto, la idea que se tiene es que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. Es un derecho que está, digamos, protegido a nivel constitucional en el artículo 4, la libertad de procreación, que significa la posibilidad de poder tener descendencia, tener hijos y decidir sobre el espaciamiento entre uno y otro, lo cual incluye también la oportunidad a decidir no tener descendencia. Y esta decisión no puede ser criminalizada, por un lado. También el derecho a la interrupción del embarazo se sustenta en los derechos a la intimidad y a la privacidad, así como del libre desarrollo de la personalidad, porque finalmente son decisiones muy importantes, de una magnitud significativa que puede llegar a tomar una mujer a lo largo de toda su vida, y de ahí que este derecho esté amparado por la Constitución y finalmente también por el derecho a la salud, para que esta interrupción del embarazo el Estado la garantice y genere condiciones que le permitan a las mujeres acceder a servicios de salud de calidad y puedan tener estas prácticas sin tener que acudir a la clandestinidad, que es en donde generalmente pues se complican las situaciones y se ponen en riesgo las vidas de las mujeres que deciden acudir a estas prácticas, ¿no? En efecto, la idea surge desde la Comisión de Derechos Humanos, porque desde que un servidor asumió esta administración como presidente, consideramos que era necesario ejercer de manera permanente una facultad constitucional que se tiene para iniciar leyes ante el Congreso del Estado. No estoy diciendo que antes no se hubieran presentado iniciativas, pero no lo era de una manera como una política permanente de revisión de nuestro marco normativo
y en qué medida se pueden hacer propuestas para que se actualice, para que se modernice la legislación en materia de derechos humanos en nuestro estado. En el caso del aborto, la realidad es que tenemos un retraso de 50 años en Morelos. En el país se tiene un retraso de 5 décadas. Esto ya ha sido superado, ha sido, después de grandes debates, ha sido superado por la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. Entonces, realmente aquí esto se trata de legislar en un tema que es de derechos humanos, sin desconocer que, por supuesto, genera polémica, genera división, genera mucho encono por posturas que tienen que ver por el choque de dos derechos absolutos, ¿no? Que es también el derecho a la vida, que no se desconoce, así como el derecho a la libertad de las mujeres a decidir. No desconocemos eso, sin embargo, pensamos que en materia de derechos humanos, al menos las cuestiones morales, las cuestiones ideológicas, las cuestiones religiosas, deben de ceder a las libertades, en este caso de las mujeres. Licenciado, en este momento, ¿cuál es la circunstancia legal del aborto en Morelos? Yo recuerdo que hace al menos, no sé, 15 años, 10 años, han habido intentonas de la reforma absoluta o de la despenalización absoluta. Ha habido, bueno, pues, contraposición de diputados básicamente del PAN, del PRI en su momento, y han dejado el aborto en Morelos, según tengo entendido, con algunas circunstancias. Es decir, de todas maneras se sigue penalizando en el estado de Morelos. Pero si usted nos puede dar, como abogado y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es la circunstancia legal del aborto en Morelos? ¿A qué está sujeta la mujer en Morelos en caso de que desee abortar o en caso de que aborte? Sí, gracias. Pues primero, la legislación sanitaria pues no garantiza esta posibilidad, como es obvio, al estar criminalizado. En el estado de Morelos, el Código Penal, en el artículo 115, establece la conducta que sanciona a quien le diere, dice el Código Penal más o menos, que a la persona que diere muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, y sea cual fuere el medio que utilizare, se le aplicarían una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa. Si es que se obra con el consentimiento de la mujer embarazada, de 3 a 8 años de prisión y también una multa si se hace esta práctica sin el consentimiento de la mujer embarazada, y de 6 a 8 años de prisión si mediare algún tipo de violencia física o moral. Es como está en estos momentos, perdón, legislado en una parte del Código Penal, y más adelante en el artículo 117 se prevé también que se le impondría una pena, de prisión de 1 a 5 años a la madre embarazada que voluntariamente procure su aborto o consintiere que otro la haga abortar. Y es precisamente esto lo que hace nugatorio el ejercicio de un derecho constitucional amparado por los derechos fundamentales a los que me hice referencia. Y aquí de lo que se trata es de prever la posibilidad de que las mujeres puedan decidir interrumpir el embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Es una regla que se ha reconocido en otras legislaciones como en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, y que es coincidente con las demás legislaciones a lo largo y ancho del mundo, en los países en donde se tiene garantizado, reconocido este derecho. Y también en la propuesta, porque es uno de los señalamientos que muchas veces se hacen en el sentido de que en dónde queda la oportunidad del padre, ¿no? O quien tiene de alguna manera la responsabilidad en la paternidad, si éste tiene alguna especie de derecho de oposición a la mujer que decide practicar un aborto. Y nosotros en la iniciativa estamos aclarando de una manera muy, muy específica y muy puntual que este derecho es autónomo, es de la mujer, y en esto los hombres no tenemos nada que ver para impedir
obstaculizar una decisión de esta naturaleza. Es básicamente a grandes rasgos en lo que consiste este proyecto que presentamos el lunes. Pues, sí, perdón. No, adelante, Rizado, perdón. No, decía que se presentó el lunes, por cierto, en el marco del Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, acompañados con un buen número de organizaciones de mujeres que respaldan esta iniciativa. Estoy hablando de alrededor de 30 organizaciones, más todas las demás que se pudieran llegar a sumar una vez que se abra el debate en el Congreso, que, dicho sea de paso, el día de hoy ya se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales del propio Congreso. Ya se dio cuenta con la iniciativa al Pleno y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 12 semanas, antes de 12 semanas se permitiría el aborto si esta propuesta se aprobara en el Congreso del Estado. En cualquier circunstancia el tema del aborto, porque según tengo entendido, en algún momento se dejó en Morelos algunas atenuantes o algunas posibilidades para que una mujer pudiera abortar cuando estaba de por medio la vida de la madre, cuando hubiera malformación, etcétera, etcétera. En esta propuesta dice que hasta las 12 semanas, en cualquier circunstancia. Sí, en efecto, aquí la parte que garantiza es dentro de las 12 primeras semanas, la mujer puede decidir interrumpir su embarazo, sea la causa que fuere, ¿no? Pero desde luego subsisten todas las demás causales, por decir, si es después de las 12 semanas, pero hay alguna malformación genética o está en riesgo la vida de la madre, pues por supuesto que también se puede practicar el aborto, pero ya tiene estas condicionantes, ¿no? Si no las hay y se rebasan las 12 semanas, pues sí habría una sanción en el terreno penal. Pero bueno, es básicamente como está legislado en otros lugares. No estamos descubriendo el hilo negro, sino sencillamente de que una legislación pues que supone un retroceso en el respeto de los derechos fundamentales, pues se actualice, ¿no? Ya más de 50 años de que esto ha sido superado, al menos en el plano jurídico y jurisprudencial. Porque, licenciado, dígame algo, ¿por qué es violatorio de los derechos humanos la criminalización de las mujeres cuando abortan o cuando interrumpen su embarazo? ¿Por qué se criminaliza? ¿Qué está violándose los derechos humanos de las mujeres? Quizá para los hombres el tema, para muchos es un tanto escabroso, para las mujeres generalmente es un derecho que no es tomado mucho en cuenta. Hay mujeres incluso, por supuesto, que también están en desacuerdo, pero al final de cuentas, y esto es una legislación internacional, ¿qué derechos están violando en caso de criminalizar el aborto en las mujeres del estado de Morelos? Gracias. En materia de derechos humanos hay una máxima que consiste en que el ejercicio de un derecho no puede significar una sanción. Yo por ejercer un derecho fundamental no puedo ser sancionado. El derecho a la interrupción del embarazo tiene sustento en el derecho a la libertad de procreación, que incluye la posibilidad de no querer tener descendencia. Y es como si alguien lo sancionaran porque no quiere tener hijos, ¿no? Es el equivalente. Exactamente. Y lo mismo se viola el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la salud. Todos estos 4 o 5 derechos tienen un componente de indivisibilidad, están interconectados en este tema. Entonces, el criminalizar el ejercicio de este derecho constitucional, esta serie de derechos, este concierto de derechos, el criminalizarlo, pues, deviene inclusive inconstitucional. Es por eso que nosotros en la comisión, a tratarse de un tema de derechos fundamentales y porque tenemos competencia para iniciar leyes, es que estamos haciendo esta propuesta con el acompañamiento de las organizaciones que así decidieron plasmar inclusive su firma en su presentación. Licenciado, en este momento la legislación criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Y hay casos en donde la circunstancia de carácter penal le ha llegado incluso a menores de edad.
En este momento ustedes tienen registrados cuántos casos de penalización, o cómo le podemos llamar en el léxico jurídico, de mujeres, de damas, de adolescentes, de mujeres mayores de edad que han sido castigadas, criminalizadas o llevadas ante el Ministerio Público por interrumpir el embarazo. ¿Llevan ustedes un récord? Sí, bueno, lo que hemos registrado a últimas fechas se dio cuenta, recordarás, un caso en Cuautla y un caso en el sur del estado, me parece fue en Emiliano Zapata, en donde pues fue un tema fueron temas muy delicados, ¿no? Inclusive uno era de una menor de edad, en efecto, una niña de 15 años, que por cierto ya tenía un hijo, ¿no? Y que bueno, ahí hay más todavía que escarbarle, ¿no? ¿Qué caso, qué situaciones se están dando en torno a los embarazos en adolescentes? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es que precisamente por la criminalización de esta práctica, lo que se genera es que se opta por la clandestinidad. Y en la clandestinidad es muy difícil tener registros, es muy difícil tener datos. Lo que sí tenemos registrado, incluso se dicen las consideraciones de la iniciativa, es que desde que se permite la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, casi 1,000 mujeres morelenses han tenido que acudir a la Ciudad de México a practicar un aborto, ¿no? Lo cual pues también supone una carga adicional, tanto emocional como económica, y en fin, todo lo que eso significa, ¿no? Ese dato sí se tiene, pero bueno, aquí yo creo que lo que más alarma, más allá, por supuesto la criminalización es un punto central de la iniciativa, pero también el tema de garantizarlo en el sector salud, en los servicios de salud. Y por ahí me preguntaban, ¿no? ¿Qué hay también del derecho de objeción de un médico que, pues, por sus propias convicciones decide, pues, no No prestar practicarlo. servicio de médico para un procedimiento de aborto, ¿no? Lo que también se prevé en la iniciativa es, bueno, pues nosotros no desconocemos que esto puede pasar, también hay que respetar las ideologías de los médicos, sus propias convicciones religiosas, pero lo que sí debe el sector salud, el sector en su integridad como institución, es garantizar que existan los médicos suficientes que estén dispuestos y que no tengan estas objeciones para la interrupción de un embarazo que les sea solicitado, ¿no? Esa parte también viene en la iniciativa y que, bueno, es el otro eje, ¿no? Importante, la criminalización, por un lado, que ya no se penalice, y por el otro lado, que se garantice en los servicios de salud el acceso en un servicio de calidad, por supuesto, para que pues evite la clandestinidad y las muertes que esto produce en las mujeres, ¿no? Bueno, esa es digamos, la propuesta, esa es la idea que tiene la Comisión de Derechos Humanos y que es acompañada por muchos colectivos y por mujeres no organizadas para que esto en Morelos pueda concretarse. Pero ¿qué decirle a esos sectores tradicionalmente opositores a esta propuesta, licenciado? Nos encontramos con cualquier tipo de aberraciones. Hace un rato hablábamos pues, de esta niña que fue abusada sexualmente en Emiliano Zapata, que no se le permitía interrumpir el embarazo. Ella se le tiene que obligar o a que mantenga el embarazo, a que tenga un hijo que no deseó, que no es producto de una relación que tenía, y bueno, por la ley, bueno, se le tiene que permitir. ¿Qué se le tiene que decir a los sectores conservadores para que este tipo de propuestas les permitan su avance, licenciado? Gracias. Pues yo creo que hay que abrir un poquito el panorama, abrirles un poquito el panorama y poner esto en el contexto de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres en el estado de Morelos. Morelos poco a poco se sigue convirtiendo, lo he dicho, en un lugar peligroso para ser mujer. Las violencias que sufren se dan en distintos ámbitos, no nada más en los que nos ocupa en este momento, que es la salud y la ley.
se dan la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Claro, la peor expresión de las violencias contra las mujeres es cuando se atenta contra su integridad, cuando se agreden sexualmente, y en última instancia lo más grave pues es cuando se atenta contra la vida misma, ¿no? Se les priva de la vida, los feminicidios, que por cierto, al menos hasta ayer llevábamos en lo que va del mes de septiembre nada menos que 9 feminicidios. Entonces, yo creo que digo todo esto, digo todas estas expresiones de violencia porque es en donde tenemos, o es el ambiente en el que se desarrolla una mujer en nuestro estado, ¿no? Claro. Nos estamos ocupando en esta iniciativa del tema de salud, del tema del desarrollo de la personalidad, de la privacidad, de la intimidad, de la libertad a no tener descendencia, de la libertad que se tiene de no querer ser madre, porque no se agota, no se trata nada más de un embarazo, nace el niño, la niña y ahí terminó, ¿no? Pues todavía hay una serie de cargas adicionales que, pues de alguna manera, el hecho de no permitir la interrupción, pues se convierten también en una especie de sanción. Es ver a la mujer como un instrumento de gestación en lugar de una mujer como un fin en sí mismo. En fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, decirle a los sectores que se oponen es que se vea en contexto todo esto, que esto es un tema, lo más importante es un tema de derechos fundamentales, de derechos humanos. No es un tema de ideologías, no debe de ser un tema de religiones, no es un tema de moralidad. Todo eso es respetable. La persona que asuma que es una opción que no va con su propia ideología, con sus propias religiones, eso lo vamos a respetar siempre. Eso está garantizado, es un derecho también constitucional. Pero estas posturas no pueden trascender en los derechos de aquellas personas que quieren ejercer este derecho, que quieren, las mujeres que quieren interrumpir un embarazo que no desearon, que no quieren ser madres y que por eso no se les puede criminalizar y que por eso no se les puede no garantizar un acceso legal y seguro en las instituciones de salud. Señor presidente, hay un gran segmento social importante del estado de Morelos, por supuesto en el país, que están a favor de esta propuesta, de estas propuestas justamente para cumplir con todos estos puntos que usted nos está exponiendo a través de esta entrevista. Yo le quiero preguntar, ¿es buen momento para presentar esta propuesta al interior del Congreso del Estado? Sobre todo porque conocemos lo que pasa al interior del Congreso, sabemos pues la división que hay, sabemos cómo está manejándose el Congreso del Estado, qué partidos están dominando, en fin. Es un buen momento, licenciado. Entiendo que para las mujeres siempre será un buen momento impulsar este tipo de propuestas, pero políticamente hablando, porque lamentablemente tenemos que involucrarnos en estos temas, a este tema de la política, es buen momento introducir ante el Congreso del Estado una propuesta de estas, es decir, ¿qué tanto éxito tiene de salir adelante? Sí, gracias. Esta pregunta, la verdad es que me la hice en su oportunidad cuando estábamos trabajando esto, se comentó, la discutimos con las compañeras, de si era un buen momento, de cuáles eran las posibilidades de que esto prospere, que llegue a la finalidad que se busca, que es la despenalización total del aborto. Y bueno, surgían comentarios como el que ya referí de la situación que se vive en las mujeres, justifica por mucho la pertinencia de que se garantice este derecho a nivel local. Es buen momento en el Congreso, pues yo te diría, yo en estos momentos soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. La institución tiene una facultad y yo no sé por qué razón en otras administraciones que han tenido la facultad no le han querido entrar al tema. Yo aquí estoy de paso, me voy a ir en el 2022, el 20 de junio de 2022, y yo me comprometí con, obviamente, con todos los grupos vulnerables, con la sociedad, con el propio Congreso, cuando se me designó a
hacer uso de las facultades institucionales con que contamos en defensa, para defender, promover, garantizar, para que se respeten los derechos humanos de las personas en Morelos. Yo hoy tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa con el acompañamiento de grupos, de organizaciones de mujeres, y todos estamos muy entusiasmados de poner el tema sobre el Congreso. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de no darle la espalda a las mujeres y legislar a favor de ellas. Un Congreso que, por cierto, es mayoritariamente integrado por mujeres. O sea, nada más con las puras mujeres entenderíamos que tendría que haber solidaridad en la causa y que este proyecto avance. Entonces, yo no sé si pensar o que no hay condiciones y que por esa razón no la presento. Yo creo que la oportunidad, al menos esta institución, con la actual presidencia que recae en mi persona, yo no me voy a quedar como espectador, no estaba dispuesto a quedarme con los brazos cruzados, sino ejercer la facultad, poner el tema sobre la mesa. Yo espero que avance, que se generen las mesas, las audiencias, los trabajos, pues, con toda la gente que estamos involucrada, que se dictamine, que se discute, que se vote en el Pleno, ¿no? Y si no lo van a hacer o por cualquier razón pase, bueno, la iniciativa está y se puede en cualquier momento dictaminar, someter a discusión del Pleno, sea con esta o una posterior legislatura, ¿no? ¿Cuántos votos necesitan? ¿O cuántos votos se necesitan para la aprobación? Son 2/3 partes, son 14 diputados, dado que es la única manera de alcanzar las 2/3 partes, ¿no? 13 son menos que 2/3 partes y por tanto podemos predicar 2/3 con 14 votos. No son los 13.30 y tantos que por ahí estaban intentando hacer pensar que esa era la mayoría calificada justamente hace unos meses para poder sacar un asunto que traen ahí pendiente los diputados, ¿verdad? Son 14 votos los que se necesitan. 14 votos, que por cierto también eso se hizo en una reforma al reglamento del Congreso del Estado y la Comisión tiene impugnado ese decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque consideramos que es un fraude a la Constitución, en tanto que 2/3 partes se predican sobre 14 y no sobre 13, porque 13 son menos que 2/3 partes, ¿no? Así de sencillo. Así licenciado. Y bueno, vamos a dejar un poquito en stand-by este tema del aborto, porque también quiero preguntarle algo, licenciado, en materia de violencia contra la mujer, y es lo que está pasando en el Congreso del Estado con el tema del diputado Zapotitla. Usted, hemos visto la posición política, hemos visto la posición jurídica, hemos visto la posición partidista, pero desde el lado de los derechos humanos, ¿qué opinión le merece todo esto? La posición del diputado, lo que está haciendo su abogado, ¿qué es lo que debería pasar para garantizar el derecho de la víctima para accesar a la justicia? ¿Cómo observa la Comisión de Derechos Humanos este punto, licenciado? Pues nosotros consideramos en la comisión en torno a esta investigación que debe de centrarse en precisamente eso, en que se trata de una investigación penal, de una investigación en donde a un diputado se le señala como autor de un delito, ¿sí? Es algo que se tiene que investigar. Dada su alta responsabilidad, la Constitución y la Ley de Responsabilidades le da una prerrogativa, que es la inmunidad procesal o lo que conocemos como fuero. El fuero no debe de entenderse como digamos, una patente, ¿no? Para no ser investigado, para no ser llevado ante un juez para que pueda valorar si existe alguna responsabilidad del tipo penal. El fuero debe de entenderse exclusivamente como un requisito de procedibilidad en contra de alguien que es señalado como autor de un delito y que ostenta una alta representación política, un diputado que tiene en sus manos muchas decisiones que trascienden a la sociedad y que por esa razón debe de tener una protección para que no se le fabriquen justamente, no se le hagan investigaciones infundadas. Esa es la materia del procedimiento de desafuero. Es decir, que del examen de lo que la Fiscalía pone en el Congreso, todo el Congreso,
existe un grado de verosimilitud de que lo que se está investigando y la probable responsabilidad del legislador no es producto de una fabricación, de algún tipo de construcción infundada, de una investigación con el ánimo de inhibir el ejercicio que tiene como legislador. Entonces pensamos que así es como se debe de ver, y no es un tema político, es un tema de derechos humanos, es un tema de acceso a la verdad, de que se haga justicia, y obviamente desde la perspectiva de la mujer, siempre viendo por el lado de quien resulta ser la víctima, ¿no? Pues nosotros en ese sentido es como lo estamos observando. Siempre las investigaciones tienen como propósito eso, el acceso a la verdad, el que se repriman, se castiguen los injustos que se cometen y se evite por esa sanción ejemplar que proliferen, ¿no? Su defensa dice que no pedirá licencia en diputado para evitar que vaya a prisión. Sí, bueno, aquí es un tanto contradictorio, ¿no? Porque precisamente ese es el punto fino, es el punto fino. Si en el Congreso la Fiscalía aporta el material que haga verosímil, que es o que genere un grado de confianza de que es una investigación seria, esto quiere decir que hay un delito y que hay un responsable que detenta un alto cargo, ¿no? Y el fuero no puede servir para generar impunidad, ¿no? Entonces yo la verdad es que considero desafortunada esa posición que asumió la defensa del diputado, porque entonces esto quiere decir que ya se valoró, que sí hay indicios y que es mejor aprovecharse de la inmunidad procesal para evitar pisar la prisión. Pensamos que no, se estaría o se está desnaturalizando la idea de la inmunidad procesal, que no sirve, no debe de servir para generar impunidad, ¿no? Eso sería aterrador para cualquier ciudadano que por no tener fuero, pues sí puede ser sujeto de una investigación y llevado ante un juez y merecer una pena, o más bien una prisión preventiva, y no en cambio alguien que por tener una alta responsabilidad bajo los mismos hechos, pues no se ha tratado con el mismo rasero, ¿no? Y voy a tratar de profundizar un poquito en esta idea de la materia, del punto fino de lo que es la declaración de procedencia. ¿Qué es eso? No es político, es un tema Jurídico. penal, es un procedimiento, es un requisito de procedibilidad, ¿sí? Voy a profundizar porque el llamado fuero, en su origen, en su fundamento político teórico, está hecho desde la idea, y porque tradicionalmente así ha sido, que los poderes ejecutivos, tanto a nivel federal como locales, el presidente de la República y los gobernadores, de ellos dependía la procuración de justicia. Los antes procuradores, hoy fiscales, eran designados por el presidente de la República a nivel federal, y en los gobiernos locales por los gobernadores, por los titulares del Ejecutivo. Y esto generaba pues el brazo armado político del gobierno, ¿no? De los gobiernos. Y muchas veces, desviando el poder, se utilizaban a las procuradurías para generar o fabricar o generar investigaciones sin fundamento, con el ánimo de inhibir la capacidad de decisión que pudiera tener en este caso un legislador, un magistrado, un presidente municipal, en fin. Y digo esto porque hoy por hoy, ni a nivel federal ni a nivel local se tiene esa dependencia. Las fiscalías son autónomas. Y esto lo que supone es que no obedecen o se sustraen a estos intereses perversos políticos de alguna manera, y además supone un ejercicio profesional. Se profesionaliza la institución del Ministerio Público con esta autonomía. Y se entiende que teniendo servidores públicos responsables ahí, no van a dar o generar fenómenos con los que se busca de alguna manera solventar con la llamada inmunidad procesal o fuero, ¿no?
Pienso pues que el fuero ha dejado de perder razón, su existencia ya no tiene sentido y debería de eliminarse a nivel federal y a nivel local para todos los servidores públicos por parejo. Ese es del lado de la posición, digamos, del diputado de solicitar licencia o no, pero también está del otro lado donde los diputados pueden ejercer su facultad para separarlo del cargo. ¿Es suficiente que, que los diputados vayan que el procedimiento vaya a la Junta Política y ahí se determine si hay lugar o no? ¿O están obligados los diputados a asumir una responsabilidad diferente? Bueno, la Constitución Política Local a quien le asigna esta competencia es a los diputados, los que integran la legislatura, los 20 diputados, y dice la Constitución que la decisión debe ser por mayoría absoluta, que está definida en el reglamento del propio Congreso como la mitad más uno. Eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Es el pleno. Ahora, la ley de responsabilidades por cuanto al procedimiento asigna varias etapas, una de las cuales la primera es la que le toca a la Junta Política, calificar si se reúnen requisitos, ¿no? Pero están muy limitadas sus competencias y es en definitiva al Pleno que le toca la valoración de si ha lugar o no a proceder penalmente en contra del diputado, que también hay que decirlo, la inmunidad procesal opera por el tiempo que dura el cargo. En caso de que se decida que no ha lugar, esto no hace las veces de una sentencia absolutoria. Lo que hace es no al lugar a proceder mientras sigue siendo diputado, pero saliendo puede ser procesado penalmente. Así es, pero al final de cuentas son los diputados los que podrán en su momento, en función de sus facultades, decir si el procedimiento que está pidiendo la Fiscalía puede ir adelante o no. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ahora también hay que ver del lado de la víctima. Si esta decisión restringe sus derechos procesales, obviamente su reclamo de justicia, de reparación del daño, ¿no? Y de la sociedad, de acceder a la verdad, esta eventual decisión de rechazo, pues también habría que ver si puede ser controlada su regularidad constitucional a través de un juicio de amparo, ¿no? Esa parte también. Habría que ver si esto califica dentro de los temas que luego no le entran también los jueces federales, o si sí califica dentro de ese ámbito de procedencia, ¿no? Porque yo insisto, este tema no es político, este es un tema jurídico, es un tema del ámbito penal, y el Pleno del Congreso de los Diputados tiene que resolver en función de razones, no de fuerzas o de intereses políticos. Es un tema en donde está de por medio una víctima por delitos de la gravísima magnitud, como los que se le han señalado al diputado, que son de violación. Entonces, no es un tema que se pueda trivializar en el ámbito político, es un tema, insisto, de derechos humanos de una mujer, y que la decisión debe de basarse en eso, en razones, no en circunstancias de otra naturaleza, ¿no? Nosotros pensamos que debe de ser así. ¿Y por qué no es político? Porque si fuera político estaríamos hablando de juicio político. Ese sí es político. El juicio político sí es político. La declaración de procedencia, no. La declaración de procedencia es un tema que le compete al terreno de la investigación penal, ¿no? Pues muy interesante, licenciado, pero a veces al mismo tiempo muy esclarecedor. Nos ha dado mucha luz con respecto a este tema y vamos a estar muy atentos de lo que suceda al interior del Congreso del Estado. Mientras tanto, yo le agradezco su disposición para el primer tema, para el tema del aborto, y bueno, con este adendum que usted nos acaba de hacer con el tema del Congreso del Estado y el tema del diputado Zapotitla, yo le quedo muy agradecido de su disposición, por su disposición con este reportero, señor presidente. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad del espacio que abres para nosotros, y ojalá que en lo subsecuente podamos seguir platicando estos temas que son de mucho interés. Y también un saludo a la queridísima audiencia. Muchísimas gracias, licenciado. Por supuesto que va a haber oportunidad. Licenciado Raúl Hernández Cruz. Raúl Israel, ¿cómo le gusta que le digan más? Israel Hernández es como me presento, pero si me dices Raúl, Israel, la verdad es que de todos modos respondemos. Perfecto. Señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues fue esta entrevista con el licenciado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya escuchó usted, el tema del aborto es un asunto bastante delicado, pero también bastante necesario que se debata y que desde luego las mujeres tengan esta herramienta, esta circunstancia en la ley para que puedan decidir por sí mismas, por un lado. Y por el otro lado, el asunto en el Congreso del Estado, que mire que el asunto del diputado Zapotitla va a seguir sacando chispas y no va a terminar en el asunto político. Usted acaba de escuchar que hay algunas otras herramientas de carácter legal mediante las cuales la víctima puede apoyarse para continuar la solicitud, su exigencia de hacer justicia. Bueno, yo soy David Monroy, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde en David Monroy Digital. Yo le espero el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en una entrevista nueva, en un reportaje nuevo, noticias nuevas en este espacio a través de las redes sociales y desde luego yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Hasta la próxima y hasta entonces.